Los datos son la materia prima para cualquier análisis estadístico o epidemiológico. Por ello, es indispensable conocer cuáles son las técnicas que podemos utilizar para obtener datos confiables que nos sean de utilidad al realizar el análisis estadístico. Habitualmente, los datos provienen de la medición de las variables de interés y, por tanto, podrán obtenerse de las mediciones que el propio investigador haya realizado o ser obtenidas a partir de algún tipo de registro ya existente. Los datos que provienen de mediciones planeadas por el investigador son de mejor calidad porque controlan el error sistemático o sesgo y generan conclusiones más exactas. Se denominan datos primarios. Por otro lado, en los datos que se obtienen de registros previamente generados, el investigador no puede garantizar la exactitud de las mediciones, ya que no tuvo participación directa en su construcción ni en el registro de los datos. Se denominan datos secundarios y hay que ser cautelosos con ellos por el riesgo implícito de sesgos. En el campo de las ciencias de la salud, existen 4 técnicas principales para la colección de los datos y en un estudio se pueden usar una o más de estas técnicas. La documentación consiste en obtener los datos a partir de los documentos donde se encuentran almacenados. Por ejemplo, historias clínicas, informes de cirugía, informes de laboratorio, buzón de sugerencias, etc. Generalmente corresponden a datos que se registraron en el pasado con fines distintos a nuestra investigación, y los utilizaremos para diseños de estudios retrospectivos. Dado que no se realizan mediciones directas, no necesitan de ningún instrumento de medición, y la colección de datos consiste únicamente en trasladar los datos de la fuente original hacia nuestras propias bases de datos para su posterior análisis estadístico. Por ejemplo, si quisiéramos conocer la tasa de mortalidad materna en un país, nos bastaría revisar los registros del año anterior y contar el número de muertes de mujeres durante el embarazo y parto por cada 100.000 nacidos vivos. La observación es una técnica de colección de datos prospectiva y se refiere a la observación de una magnitud física de un paciente, como el peso, la temperatura, la talla, etc. También se pueden observar conductas, actitudes o comportamientos de las personas. La entrevista requiere de la participación de los pacientes, ya que deberán responder preguntas. La entrevista es la primera técnica de comunicación que se puede desarrollar en 3 niveles. 1. Entrevista a profundidad. 2. Entrevista enfocada. Y 3. Entrevista estructurada. Su análisis estadístico requiere de técnicas cualitativas, por lo cual este tema se tratará en extenso en otro apartado. La encuesta se diferencia de la entrevista en que la encuesta es una técnica de colección de datos cuantitativa, mientras que la entrevista es cualitativa. En la encuesta el instrumento de medición es un cuestionario, mientras que en la entrevista habitualmente no existe un instrumento documental y el instrumento es el propio evaluador o entrevistador. En la encuesta no necesariamente el investigador funge como encuestador, ya que el resultado de la medición depende del instrumento y no de quien aplica el propio instrumento. Esta característica es de gran utilidad porque permite tener varios encuestadores y solo va a requerir un instrumento de medición
que corresponde al cuestionario. Hay que tener en cuenta que leerle las preguntas del cuestionario al encuestado no convierte a la encuesta en una entrevista, porque esto es solo una forma diferente de aplicar la encuesta que la denominamos encuesta heteroadministrada. Y el instrumento sigue siendo el que evalúa la característica en estudio.